que llegaron a ver a Jesús. Melchor, Gaspar y Baltasar. Esos vienen en evangelios apócrifos. Cristianos, se entiende, por supuesto. O también el nombre de los padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana, que la Iglesia Católica los venera, vienen de esas fuentes apócrifas, cristianas. Vamos viendo más o menos que hubo como dos núcleos de escritos, cristianos y gnósticos. Estos gnósticos eran apócrifos y generalmente o a la vez heréticos, o tenían a veces cosas buenas. Y los cristianos, estos escritos que circulaban ahí en el siglo I, pues ahí era como variado. Unos eran apócrifos en el sentido de que no eran totalmente verdaderos o exageraban las cosas. Otros eran de escritores cristianos del siglo I, II, III, que se llamaron los padres de la iglesia y que ellos daban como una información para completar la fe recibida o para explicarla. Y luego otros dos escritos fueron definidos como canónicos, o sea que sí pertenecían a la Sagrada Escritura. Eso más o menos se acabó ya de consolidar en el siglo III o IV de la era cristiana. Pero al inicio había como una gran mezcla de escritos. Vamos por tanto a referirnos ahora al ya mencionado Evangelio de Judas. Este Evangelio es nuevo, se sabía ya algo de él. Pues resulta que cuando los gnósticos fueron creciendo y teniendo una gran difusión, hubo un gran padre de iglesia llamado San Ireneo, que luego fue obispo de León, San Ireneo de León. Él nació en el siglo II, murió en el siglo III. San Ireneo escribió una obra que se llama Ad versus hereses, o contra las herejías, porque él se encargó de refutar muchas herejías de aquella época, en concreto también a los gnósticos. Los gnósticos, ellos tenían o se llamaban como en tres grupos. Los neumáticos, que hacen referencia al neuma, al espíritu, que se dejaban guiar según ellos por el espíritu. Luego los psíquicos, que eran los que se dejaban guiar por la psique, el alma. Y luego los ílicos, del griego ile, materia, los materialistas. Ellos se veían, los gnósticos, como los neumáticos, los espirituales más altos. A los cristianos los veían como los psíquicos, como los cristianos que, valoraban su alma. Y luego estaba toda la gente pagana que eran como materialistas. Pues ya en el siglo III, San Ireneo de León hace referencia a un tal Evangelio de Judas. Voy a leer un texto de San Ireneo donde habla lo siguiente. Dice así: y dicen que Judas el traidor conoció estas cosas y que solamente por haber conocido antes que los otros la verdad, consumó el misterio de la traición. Por él dicen además que fueron disueltas todas las cosas, celestiales y terrenas, y aducen una ficción de este estilo, dándole por nombre Evangelio de Judas. O sea, San Ireneo habla claramente que el Evangelio de Judas es una ficción. Lo dice en el siglo III San Ireneo. O sea, ya se sabía que andaba por ahí un Evangelio de Judas, donde supuestamente Judas conocía unas cosas y por eso hizo la traición a Cristo. Más o menos en lo que han descubierto ahora recientemente, de que Judas en principio más bien colaboró con la entrega de Cristo. Pero bueno, San Ireneo, ¿qué dice? Eso es falso. Es una ficción que se ha inventado. Qué pena que alguna gente adulta en el siglo XX, XXI, se cree esas historias que aparecen en ese llamado Evangelio de Judas, que por supuesto no es de Judas. Fue de alguien que lo escribió en el siglo III o IV de la era cristiana, según los datos de la reciente publicación que se ha hecho de este Evangelio de Judas, que se encontró en los años 70, pues ese manuscrito se data del siglo III o IV, o sea, quien redactó eso lo redactó después de 2, 3 o 4 siglos de que sucedió el evento de Jesucristo, su muerte, su pasión, muerte y resurrección, por lo cual es una ficción que se elaboró después. No necesariamente coincide con este que estamos leyendo de San Ireneo, porque hay que ver si coincide o no, pero el punto es que ya San Ireneo lo ve como una ficción, ese Evangelio de Judas. Luego aparece otro testimonio de otro santo, San Epifanio, dice, y afirman que por esta razón conoció Judas exactamente lo relacionado con estas cosas. Pretenden también que es pariente suyo, de Cristo, y le sitúan en el grado superior de la gnosis, hasta el punto de que presentan un opusculio, una obra pequeña bajo su nombre, al que titulan Evangelio de Judas. O sea, también aparece, los cristianos rechazaron esa literatura gnóstica, y también ahora la rechazamos porque no es verdadera, trae ideas raras que no concuerdan con la revelación ni con el recto sentido
de lo que es la persona, el ser humano, Dios, el mundo. Quería referirme a lo siguiente, y es, hace poco hubo una entrevista que hacían a el padre Thomas Williams, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Regina Apostolorum en Roma, donde lo entrevistaban a él sobre este Evangelio de Judas, y le preguntan si es auténtico el Evangelio de Judas, o sea, auténtico en cuanto al tiempo, no es que sea verdaderamente hecho por Judas, ya sabe que no es hecho por Judas, porque Judas se ahorcó, y ese escrito se hizo siglos después, o muchos años después. Dice, si es auténtico, ¿supone algún desafío a la fe de la Iglesia Católica? ¿Sacudirá los cimientos del cristianismo, como sugieren algunas notas de prensa? ¿Qué responde este sacerdote? Ciertamente no. Los evangelios gnósticos, hay muchos más, no son documentos cristianos en sí, ya que proceden de una secta sincretista que incorporó elementos de diferentes religiones, incluyendo el cristianismo. Desde el momento de su aparición, la comunidad cristiana rechazó estos documentos por su incompatibilidad con la fe cristiana. El Evangelio de Judas, que se ha encontrado, sería un documento de este tipo, gnóstico, que tendría un gran valor histórico, ya que contribuye a nuestro conocimiento del movimiento gnóstico, pero no supone ningún desafío para el cristianismo. O sea, si usted es cristiano o católico, su fe no debe variar nada. Judas fue el traidor que entregó a Cristo. Años después o siglos después hubo unos que inventaron una historia falsa, y eso que se ha descubierto ahora. No fue escrito por Judas. Judas se ahorcó después de que traicionó al Señor, desesperándose del pecado que había hecho. También recordamos cómo San Pedro se desesperó, o más que se desesperó, lloró, se dolió de la falta que había hecho, pero no se desesperó, luego pidió perdón. Judas no pidió perdón. Para más o menos fundamentar esto, creo que nos puede servir lo que dijo hace poco alguien con mucha autoridad, que es el Papa Benedicto XVI. El pasado jueves santo, 13 de abril de 2006, hablando de la pasión de Cristo y de su entrega, su traición, el Papa recordaba cómo Judas lo entregó por 30 monedas de plata. Y el Papa dice, leo porque es para confirmarnos en la fe y que veamos que Judas, desgraciadamente, sigue siendo el malo. Fue quien traicionó a Cristo. Y nosotros a veces también podemos traicionar al Señor. Es parte de la enseñanza, o sea, que si Judas traicionó, también nosotros podemos traicionar. Y por eso queremos evitar, para no ofender a Cristo. Dice el Papa, existe el oscuro misterio del rechazo, que con lo sucedido a Judas se hace presente. Y precisamente el Jueves Santo, en el día en que Jesús se entrega a sí mismo, tiene que hacernos reflexionar. O sea, que pensemos esa traición de Judas. Y sigue diciendo, el amor del Señor no conoce límites, pero el hombre puede ponerle un límite. Judas puso límite y no quiso luego recibir el perdón o se desesperó. Y pregunta el Papa, hablando del espíritu inmundo, del hombre inmundo, y que Judas, desgraciadamente Judas refleja al hombre inmundo. Dice el Papa, o se pregunta, ¿qué hace al hombre inmundo? El rechazo del amor, el no querer ser amado, el no amar, la soberbia que cree que no tiene necesidad alguna de purificación, que se cierra a la bondad salvadora de Dios. En Judas vemos la naturaleza de este rechazo más claramente todavía. Juzga a Jesús según las categorías del poder y del éxito. Para él solo el poder y el éxito son la realidad, el amor no cuenta. O sea, Judas en el fondo ya no amaba a Cristo. Se había comenzado a apartar del amor del Señor. Ya no confiaba en Cristo. A veces uno puede también, como enfriarse su amor a Dios, no confiar en Dios. Entonces pierde el sentido de su existencia y de su vida. Sigue el Papa diciendo, y él, Judas, es ávido. El dinero es más importante que la comunión con Jesús. Es más importante que Dios y su amor. El dinero se comió a Judas, el deseo de tener cosas, de poseer. De este modo, dice el Papa, también se convierte en un mentiroso que hace el doble juego y rompe con la verdad. Alguien que vive en la mentira, perdiendo así el sentido de la verdad suprema de Dios. De este modo se endurece, se hace incapaz de conversión, del regreso confiado del hijo pródigo y tira la vida destruida. O sea, es tremendo lo que le pasó a Judas.
Y por más historias que hayan inventado después y que se estén como descubriendo ahora, aunque ya hemos visto que ya se sabían,